Buenos días, compañeros de Zoom, ¿cómo están? Saray, Juan Sebastián, Claudia, Nicolás, Yari, Sebastián. Bien, profe. Por favor, que ya la grabación esté en progreso. Sí, señor. Listo, perfecto, muchas gracias. Muy buenos días, compañeros y compañeras, ¿cómo están? ¿Con frío? Ah, bueno, vamos a aprender el calentador. Todo buena temperatura. Pero es que ha sido demasiada lluvia todos los días seguidos. Hasta Miguelito lo siente. Muy bien. Vamos entonces hoy a seguir con nuestra temática que veníamos trabajando ayer. Y es la relacionada con los elementos tridimensionales en AutoCAD. Nosotros hasta ayer estuvimos haciendo un pequeño análisis de esto que tenemos aquí. Vamos a ponerlo un poquito más grande. ¿Cierto? Hicimos un análisis de esta figura, ¿cierto? O por lo menos de una de ellas. En este caso, ¿cuál fue la sugerencia, digámoslo de esa manera, que estuvimos comentando ayer con respecto a este primerito que tenemos acá? ¿Qué sugerencia dimos para realizar ese modelo? Podríamos hacerlo de textura cuadrada. ¿Cómo sería de pronto en este caso, Mónica? Ajá. De 5 por... Vamos a aumentar esto. Dice Mónica, uno de 5 hacia X. 5 y luego por 3, ajá, y por 2. Esto que tenemos acá. Perfecto. Ya tendríamos uno. Y luego, ¿qué nos faltaría para terminar el elemento completo? 5 hacia X, sería más o menos algo así. 5 por 2 de acá, por 6 de alto, y sería esta pieza que tenemos acá. Perfecto. Decíamos que la posición puede ser donde a ustedes les parezca más cómoda modelarla y luego empezar a juntarla para entonces crear el elemento completo. Ayer quedamos en este análisis y dijimos que hoy íbamos a realizar ese modelo. Entonces, vamos a poner un momento acá. Y coloquemos esto un poco más hacia este lado. ¿Cómo? Vamos a tocar aquí. Perfecto. ¿Listo? Ahora sí, vamos a arrancar. Ay, esta cosa no se puede ocultar. Activar. No. Bien. Será dejarla aquí. Por el momento. Listo. Estamos entonces ahorita en un documento nuevo. Estoy en una vista plana, en este caso desde arriba. Para trabajar de una manera mucho más cómoda, nos vamos a una proyección isométrica suroeste. Es decir, aplicamos esta parte o hacemos clic sobre esta parte del cubo de vista. Bien. Decíamos nosotros ayer que esta isometría superior suroeste es una de las más
cómoda para trabajar, porque literalmente podemos nosotros intentar ubicarnos el sentido de los ejes X y Y en esta posición. Cuando estábamos de manera bidimensional, el X lo tenemos hacia la derecha y el Y lo tenemos hacia arriba. En este caso, en este tipo de isometría, es como si de pronto se diera un pequeño giro a los dos ejes y ahora sí observo el tercero, que es el eje Z, pero el X y Y tienen prácticamente como la orientación similar a cuando trabajábamos en 2D. Entonces, vamos aquí a intentar realizar este elemento tridimensional. Ya sabemos que nos toca realizar dos sólidos por separado. Uno, el que tenemos acá, y dos, el de acá arriba. Yo a propósito, primeramente, le voy a colocar como un color distinto y con esos mismos colores vamos a intentar modelar, ¿vale? Para que nos quede lo mejor que podamos. Este sería el primero. Perfecto. Serían estos dos. Vamos a empezar a modelarlos nosotros para ver el resultado que nosotros tenemos. ¿Por cuál de los dos nos gustaría comenzar? ¿Por el de color magenta o el del color azul? ¿Por cuál de los dos podemos iniciar? Por el azul. Arranquemos por el azul. Listo. Voy a colocar de una vez un estilo conceptual, un estilo visual, y así empiezo a ver el elemento con mayor facilidad. Muy bien, arrancamos entonces con el comando de box o de textura cuadrada. Como no tenemos ningún tipo de coordenada en específico, vamos a colocarlo en cualquier parte del espacio, el clic inicial. Decíamos nosotros ayer que para empezar a modelar este tipo de figuras con medidas, nos toca dirigirnos a la parte inferior, a la línea de comando, en la opción que dice longitud. Longitud o length. Vamos entonces a hacer clic sobre esta opción. Activamos restricción ortogonal para que nos queden siguiendo los mismos ejes X, Y y Z. Y comenzamos. Primeramente, hacia el sentido de la X, ¿cuántas unidades deberíamos trazar? Hacia el sentido de la X, perdón. 5. Sería esta distancia, pongamos el otro color. Esta distancia que hay de aquí a acá. Ese sería mi 5. Ahora, en el sentido de la Y, ¿cuántas unidades deberíamos trazar? 2, que sería esta profundidad de acá. Perfecto. Y hacia arriba o hacia el eje Z, ¿cuántas unidades deberíamos levantarnos del piso? 6, que es como la altura que tiene ese bloquecito. Perfecto. Aquí ya tengo entonces el primerito, el que está en color azul. Vamos a intentar ahora dibujar, o mejor dicho, modelar el otro, el del color magenta. No, ahorita le cambié la propiedad del color arbitrario. Es como lo que salía antes en la cinta de opciones de 2D, donde aparece un pequeño circulito a colores. Ahí no aparece porque estamos en la otra cinta de opciones. Pero antes estaba de este lado, ya te lo comento. Aquí, cuando trabajamos aquí en propiedades, yo lo cambio directamente de acá del color. No viene por capa. Ahí luego me toca modificarlo otra vez, ponerlo por capa. Ahorita simplemente para que me quede igual que aquel ilustración. Bien, vamos entonces a modelar el siguiente. Dijimos que nos va a servir el mismo que estamos trabajando ahora. Indicamos el primer punto de partida. Trabajamos con longitud. Y prendemos la restricción ortogonal para seguir los ejes X, Y y Z. Ahora sí, en el sentido de la X, ¿cuántas unidades debo modelar en este caso? Veamos el que tenemos al lado en magenta y tracemos cuántas unidades. Serían 5
los mismos 5 que tengo de este lado. Este es el sentido de la X. 5. En el sentido del eje Y, ¿cuántas unidades nos toca a nosotros trazar? Sería solamente este pedacito nomás. 3. Perfecto. Y hacia arriba, ¿cuántas unidades se levanta ese elemento? 2 nomás. Perfecto. Ya tenemos entonces los dos bloquecitos modelados, pero ahora nos toca colocar todo en su posición correcta. ¿Cómo podría ser el movimiento? ¿El azul se pega al magenta o el magenta se puede pegar al azul? ¿Cómo? Literalmente cualquiera de las dos. ¿Listo? Ojo, dependiendo el elemento que nosotros vayamos a mover, debemos estar 100% claros cuál es el vértice que se va a unir con cuál vértice. En este caso del ejercicio que estamos haciendo aquí en la proyección, ¿cuál vértice debería unirse con cuál vértice? Intentemos ponerle, no lo sé, unos números. Pongamos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6. El de arriba sería 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Hasta ahorita serán eso. ¿Qué vértice debe unirse con cuál vértice? El 8 literalmente tiene que unirse con el 2. El 8 estaría aquí y el 2 estaría aquí. Tienen que unirse obligatoriamente de esa manera para que tengamos entonces la figura correctamente realizada. Ahora sí, borremos todo esto y empecemos el proceso. Ya sea que lo llevemos de aquí hasta acá o viceversa, o de acá hasta acá. Cualquiera de las dos operaciones nos va a quedar de manera correcta. Yo voy a utilizar el azul y el azul es el que voy a arrastrar hacia el rosado. Utilizamos herramientas de movimiento, como lo hacíamos en 2D. Seleccionamos el objeto seguido de Enter. Y ahora sí, tocamos el vértice, que en este caso creo que era el número 2, ¿cierto? Este número 2 se va a unir con este, que va a ser el número 8. ¿Listo? Y este debería ser el resultado del modelo. Empezamos a utilizar la órbita para corroborar que realmente todo esto esté correcto. ¿Perdón? Mover. El que vaya a mover es el que le tiene que tocar primero el vértice. Ese. Perfecto. Ahí. Sin embargo, hasta ahorita tenemos los dos elementos por separado, ¿cierto? Son dos bloquecitos independientes, porque si lo vemos en conjunto, pues tiene esa apariencia como si fuera la letra L o el bloquecito que tiene forma de L. Vamos a ver entonces las primeras herramientas que nos van a ayudar a nosotros a modificar o a editar sólidos. Estas primeras tres herramientas, vamos a mostrarlos un segundo aquí. Las encuentro en dos sitios. La primera parte donde las puedo ubicar es de este lado, en la cinta de opciones, en la sección edición de sólidos. Hay tres iconos que están uno debajo del otro, que son los que estoy señalando en este instante. El primero parece que tiene como dos sólidos que están mezclados, dos sólidos en color celeste. El de abajo tiene como un sólido blanco y por detrás tiene un pedacito de un sólido celeste. Y el tercero, el de abajo, el último, tiene como dos sólidos en blanco y en el medio de ellos dos tiene una porción celeste en común. Esa es la primera parte donde lo podemos encontrar. Sin embargo, en la pestaña de sólido, en la siguiente pestaña de la cinta de opciones, los tengo un poco más grandes y pues se ven con mayor claridad. ¿Listo? Aquí se ven con mayor énfasis cada uno de los iconos. Estas son las tres herramientas más sencillas y más básicas para empezar a editar o modificar sólidos como tal. Estas en muchos libros se conocen como las operaciones booleanas y en otros programas
de modelado también se conocen como operaciones booleanas, que es sumar o unir sólidos, restar o sustraer sólidos y conseguir la intersección de dos o más sólidos. Vamos a probar ahorita la primera y lo voy a hacer desde esta misma pestaña inicio, de una vez desde acá. Para esto voy yo a propósito a volver a colocar los dos sólidos en el color de la capa C. ¿Listo? Deberíamos tener nosotros nuestro objeto de pantalla más o menos de esta manera. Y a propósito voy a cambiar también el estilo visual y le voy a poner un rayos X. Fíjese que en rayos X se puede ver con mayor facilidad la parte que se pega de un elemento con el otro. ¿Nos damos cuenta? Cuando estamos en una vista de rayos X, pues se puede ver con mucho mayor claridad. Esta es la parte que se está pegando una cara con la otra. Y esto es lo que vamos a intentar corregir con esta herramienta de la suma o unión de sólidos. Primeramente nos toca activar la herramienta, comando de unión de sólidos. Seleccionamos los objetos que queremos unir o juntar y luego le damos Enter. Ahora sí, automáticamente esto tuvo que haber desaparecido esa línea que a simple vista teníamos y ahora eso quedó conformado como un único sólido. Ahora eso es una sola cosa. Ya no son dos sólidos separados, sino que ahora el resultado es un único elemento. Ojo, si la operación no quedó correcta, en ninguna parte de las caras de este elemento nos tuvo que haber quedado algo de imprecisión. Me explico. Voy a darle un momento de deshacer para repetir esta parte. Yo voy a hacer un momento y a propósito lo siguiente. Ok. Observemos acá. Hasta ahorita, esto pareciera que está correctamente posicionado, ¿cierto? Lo que estoy mostrando en pantalla. Si le damos la órbita, pues parece que sí, que tal cual como nosotros lo habíamos realizado, pues entonces así mismo nos va a quedar. Sin embargo, observen lo siguiente, lo acabo de hacer a propósito. Voy a hacer un zoom muy cercano a esto que está acá. Fíjense este detalle de imprecisión que acabo de dejar dentro de los dos sólidos. Si yo me voy a una vista superior, se ve con mayor claridad todavía. Pongámonos en una vista. Observemos la imprecisión que tenemos de un sólido con el otro. Teóricamente, este vértice tiene que coincidir literalmente en este vértice de acá. ¿Hasta ahí vamos bien? Perfecto. Si este tipo de detalles nosotros no lo atajamos a tiempo o no lo corregimos a tiempo, vamos a correr el riesgo de que cuando nosotros sumemos esos elementos, al final nos queden de manera incorrecta. Porque voy a tener ese desnivel dentro de la cara y ya es algo que va a ser bastante engorroso poderlo acomodar. Sí se puede, pero requiere como muchos pasos para poderlo corregir. Por eso, siempre es más recomendable tener el 2D o los elementos como vayan completamente listos y correctos para que cuando ustedes hagan el 3D y empiecen a unir piezas, no vayan a tener errores de imprecisión. Yo voy entonces a utilizar el mismo estilo visual de rayos X y voy a sumar o a unir estos dos bloques que tenemos acá. Activamos la herramienta de unión de sólidos, seleccionamos los dos, seguido de Enter, y observemos lo que pasó. Se siguió observando este error de modelado en una de las caras que tiene el objeto. Si nosotros lo tocamos, esto es un solo sólido, tal cual como lo dijimos ahorita, pero nos quedó incorrectamente modelado porque hubo este detalle que no corregimos a tiempo. Entonces, para que esto no nos pase, siempre tenemos que ubicar todas las cosas
en su posición correcta. ¿Listo? Para que el resultado, en este caso de la unión, me quede de manera apropiada y sin ningún tipo de detalles y sin ningún tipo de relieves o desniveles que no me notan. Bien. Muy atentos, compañeros, cuando les llegue a utilizar o cuando lleguen a utilizar esta herramienta. Este proceso de suma que ustedes necesiten hacer en un trabajo o ejercicio, intenten hacerlo al final. Es decir, cuando ya prácticamente el elemento esté completamente construido, porque cuando las piezas están separadas es mucho más sencillo modificarlas. Ya cuando están unidas, pues me toca emplear un poquito más de tiempo, es lo más seguro. Muy bien. Hasta ahorita, compañeros, compañeras, preguntas con este primer sólido que acabamos de crear. ¿Cómo vamos hasta ahorita? Bien. ¿Podemos poner otro un poquito más complejo? ¿Sí? Pongamos entonces este de acá. No es tan complejo, pero no importa. ¿Listo? Pongamos este otro sólido que tenemos aquí. El mismo ejercicio que hicimos ayer. A descomponer lo que tenemos acá en elementos más simples para ver cómo lo podemos realizar. Ojo, la subdivisión de esto siempre queda a criterio de cada uno de nosotros, porque cada uno de los que estamos trabajando podrá tener una óptica distinta a lo que la otra persona está viendo. Por ejemplo, anoche nos dio tiempo de hacer esto en clase, y nos decían, bueno, profe, podemos hacer una base, perdónenme el superpulso de Zoom, una base que mida 5 por acá, 5 por acá y 2 de alto. Perfecto. Y después creamos otro, podría ser el de aquí atrás, que mida en X serían 3, en Y serían 2, y en Z serían 4, y este sería el otro, la otra parte de la subdivisión. Y luego realizaríamos el de atrás, que es este que tenemos acá, con 2 en X, tendríamos 5 en Y 4 en Z, y este sería el resultado. Perfecto, listo. Pareció muy bien. Nos quedó el modelo y otra persona decía, profe, lo que pasa es que yo no hice la subdivisión de esa manera. Y yo le pregunté, ajá, ¿cómo la hiciste? Bueno, yo primero hice este pedacito de aquí adelante, que en X fueron 3, en Y también fueron 3, en Z fueron 2. Y después creé uno aquí detrás, que en X eran 2, en Y eran 3 y en Z eran 6. Y de último, el de atrás, este elemento que está aquí. ¿Listo? Al final, a todos nos dio el mismo resultado. ¿Vale? Entonces, hagámoslo rápidamente. Ustedes desde su computador, yo desde aquí para que les queden a los compañeros que estamos por internet. Y vamos a ver cómo nos queda. Intentemos crearlo en 60 segundos. 20 segundos para cada pieza y yo creo que sí nos da tiempo. ¿Listo? En el caso de los que estamos compañeros por Zoom. Yo voy a hacer lo siguiente. Voy a hacer primeramente esta basecita. Esa va a ser mi forma de análisis. Esta basecita primeramente. Luego, que mide en X 5, en Y 5 y en Z 2. Y luego voy a modelar esta pieza de acá, que en X serán 3, en Y serán 2 y en Z serán 4. Y luego voy a modelar la de atrás. En este caso sería esta, y cuesta más o menos. Adelante. En X serían 2, en Y serían 5 y en Z serían 4. ¿Listo? Vamos a hacerlo de esa manera. Hola, buenos días. Muy bien, vamos entonces por acá, textura cuadrada o el box. Como no hay una posición específica, el primer clic lo podemos hacer en cualquier parte de la pantalla. Perfecto. Un clic por acá. Ah, mira, me quedó. Pongámosle de pronto los colores que tenemos. Comencemos con el rojo, primeramente.
Perfecto. Trabajamos con longitud en la parte inferior, línea de comando. En X sería 5. En Y sería 5 también. Sigamos las coordenadas que tenemos en el UCS o el sistema de coordenadas. Y en Y tendríamos 2. En Z tendríamos 2. ¿Listo? Aquí tenemos la primera parte. Pongámosla un poquitico a su lado. Perfecto. Vamos ahora con el de color naranja o amarillo sol, más o menos. El color es más o menos como este. ¿Listo? Activamos nuevamente herramienta del box o de textura cuadrada. Ahorita voy a dejarlo todo separado y luego lo vamos a ensamblar. Hacia perdón, longitud. Ahora sí. Hacia X serían 3. Hacia Y serían 2. Y hacia Z serían 4. Perfecto. Ya tengo el otro. Ahora solo nos falta el color selecto. Ahorita el color. Otra vez acá. Trabajamos con longitud. En X serían 2. En Y serían 5. Y en Z serían 4. Perfecto. Ya tengo entonces todo. Ahora la forma correcta de unir los puntos o los vértices en este caso sería la siguiente. Este vértice de acá debería estar uniéndose con este vértice de acá. Porque en el dibujo es como si este, pongámosle 1, es este vértice 1 que tenemos aquí. Y este si sería 2, sería este número 2 que tenemos aquí. Literalmente este debe unirse con este. Y lo mismo debo realizar con el otro bloquecito. Este vértice de acá debería unirse literalmente con este vértice que tenemos acá. Perfecto. Intentemos ahora sí finalizar el proceso. Activamos la herramienta de mover como lo hacíamos en 2D. El move o el desplazar. Seleccionamos objeto seguido de enter. Tocamos el vértice inicial, clic, y luego el vértice final donde debería ir esta pieza. Aquí está, perfecto. Vamos ahora con el siguiente elemento. Comando mover o desplazar. Seleccionamos objeto seguido de enter. Vértice inicial y el vértice o el punto final. Pongamos otro estilo visual un momento. ¿Listo? Y aquí está. Démosle la orden. Y ahorita vamos a sumar todo para que nos quede como el otro. Perfecto. ¿Nos salió a todos el elemento? Por aquí. Perfecto. ¿Por acá? Sí. También. Y por aquí. Y ahí lo que nos queda aquí es empezar a ensamblar la pieza, ¿cierto? Ahora sí vamos a volver a unirlo, todas estas piezas que están por separado, vamos a ponerlo todo otra vez con color de capa 0. Perfecto. Activamos la herramienta de la unión de sólidos o la suma de sólidos. Seleccionamos todos de una vez, enter. ¿Listo? Y aquí tenemos el resultado final. Perfecto. Ya tenemos aquí el resultado final de la pieza. Borremos las anotaciones, los que estamos ahorita por Zoom. ¿Dudas, preguntas, inquietudes o comentarios? Los que estamos por Zoom ahorita. Bien, vamos a intentar uno más por acá. Y como el de la letra C es muy sencillo, vamos a intentar realizar el de la letra D. ¿Ok? Vamos a intentar realizar el de la letra D a ver cómo nos va. Este que tenemos aquí. ¿Listo?
Intentemos realizar este de la letra D. Pero ahora vamos a explorar una herramienta nueva que se llama la extrusión. Es la herramienta que nos ayuda a convertir una polilínea cerrada en un sólido. Es una herramienta de muchísima utilidad cuando nosotros estamos trabajando de manera tridimensional. Veamos cómo está esa forma que estoy mostrando ahorita en el televisor. Se parece a algo de los tipos de sólidos que nosotros hemos visto desde ayer y el día de hoy. ¿Hay algún comando que nos ayude a hacer esa forma? No lo sé, como una forma de X o algo así, o una figurita de Nintendo o algo parecido, no lo sé. Pero ¿cómo podríamos nosotros subdividir ese sólido que tenemos ahí en función a los que ya conocemos y luego empezar a construir y ensamblar todo en su posición correcta? Eso sí lo podemos hacer ahorita. ¿Cómo podemos empezar a subdividir eso que tenemos ahí en pantalla para que al final nos queden en sólidos más simples y más fáciles de manejar? Pregunta rápida. Esta es la pregunta 14 de que quiere ser millonario. Voy a contar aquí. Tú sabes que no. O sea, básicamente es coger una polilínea y dibujarla en la lista 2 y después subir, ¿no? Ajá, pero como todavía no hemos visto eso, vamos a utilizar las herramientas que vimos ayer. La de box, la de cilindro, esfera, todo eso. Con cuña y con cubo, perdón. Podría ser con cuña. ¿Dónde podríamos encontrar ahí una cuña? ¿En qué parte? Veamos acá. ¿Dónde pudiésemos encontrar una cuña dentro de este sólido? ¿Por dónde? Por aquí. Ajá, por aquí. Observemos que hay unas partes, vamos a rayarlo aquí, dentro de la pantalla del Zoom. Hay unas partes por acá que están inclinadas. Esta figura es lo que nosotros probamos ayer, la herramienta de la cuña. Es decir, algo parecido a esto. Este es el resultado más o menos que tienen esas siluetas. Unos están así y el otro parece que tienen otra posición, es decir, como si estuviesen invertidos. ¿Vale? Esa podría ser una forma de empezar a abordar este ejercicio, es decir, empezar a subdividir. Bueno, aquí de pronto se me ocurre, puedo crear un box en esta partecita, otro es idéntico al otro lado, luego tendríamos, no lo sé, otro box aquí. Es como ir modelando piso por piso, podría ser una opción. ¿Listo? Luego, a los laditos tenemos las cuñas que están de este lado, todos triangulitos. En el medio tendríamos como otro box, podría ser. O este mismo podría ser hasta acá arriba, no lo sé, dependiendo del análisis que le demos. Este sería casi que idéntico al de arriba, solo que con alguna especie de simetría, más o menos. Y luego tendríamos otros box en esta parte de acá. ¿Listo? En función a los comandos que ya empezamos a ver el día de ayer. Esa podría ser la subdivisión. Ojo, no es la única forma, pero es una que nos podría servir. Sin embargo, vamos a probar ahorita otra herramienta que nos va a ayudar a poder construir esto mucho más sencillo. Si nosotros quisiéramos realizar un dibujo bidimensional, específicamente la vista frontal de esto, imaginemos que nosotros estamos por aquí, parados viendo este objeto. ¿Listo? Esta vendría siendo la vista frontal de este objeto. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? Si yo le pido el favor a alguien
de los que estamos aquí ahorita, que pudiésemos dibujar la silueta de ese contorno de la vista frontal aquí en el tablero, ¿cómo nos quedaría? Y aquí hay marcadores. Vamos a ver. Adelante, no te preocupes. Intentemos realizar el contorno así bidimensional, como si estuviéramos viendo de frente. Creo que ahí se ve lo que está haciendo. Okay. Allá donde ve. Ya, déjame ver. Aquí, ahora sí. Yo voy a ir trazando, regálame tu nombre, por favor. Juan, lo que Juan está haciendo ahí en el tablero. Él empezó trazando esto. Ok, él va haciendo todo esto. Ok. Ok, todavía no, ya que estamos ahí de pie. Ajá, aprovechemos ahora con el siguiente color e intentemos dibujar la cuadrícula que está ahí mismo en el tablero. Simplemente para poder saber las medidas que va teniendo ese objeto, ¿vale? Solamente para eso. Entonces, yo voy a dibujar aquí en el zoom lo que Juan está haciendo por aquí. Él empezó con esta. Dibujo ahora esta. Ok, ahora trazo esta de acá. Aquí muy bien. Luego acá. Perfecto. Esto es lo que está haciendo. Vamos a ver. Pregunta 15. Y de eso depende que Juan, los compañeros le aprueben la materia o no. ¿Está correcto lo que Juan hizo? Piensen bien antes de responder, porque eso depende de su calificación de Juan. Si logramos ver los de internet, también pueden opinar. ¿Sí quedó correcta la silueta? Mónica dice que sí. Sara, también. ¿Qué dicen los compañeros por acá? ¿Será que le quedó correcta? ¿O todavía no? Hasta ahorita solamente tienes 2 puntos. ¿Cómo nos quedó? También se puede. Sí, son fatal. ¿Perdón? Sí, son fatal. Claro. Es porque yo a veces intento poner a dudar para los estudiantes. Como dice la película del abogado del diablo. Pues si te sale ahí, pues si no es proporcional al cuadrito. No, a eso no lo estamos ahorita considerando. Que de pronto cada cuadradito nos quedó cuadrado, eso no importa. ¿Ok? Pero en efecto la silueta está correcta. Si nosotros intentamos hacer como el conteo, vamos a hacerlo así, el conteo de los cuadrados, creo que estaría todo correcto. Vamos a intentar hacerlo rápidamente por acá. Y si quieres ayúdame, Juan, ¿podrías? Tú vas rayando ahí con otro color distinto el que yo vaya rayando aquí en el televisor, ¿vale? Este de acá. Ok. Este de aquí abajo. Y hacia la derecha tengo 1, 2, 3 y 4. 1, correcto. 2, 3 y 4. Arriba del último tengo uno más, correcto. Voy hacia abajo. Aquí en el medio tengo 1, 2 y 3 completos. Debajo de ellos 3 tengo otros 3 más. Correcto. Debajo de ellos tengo 3 más. Y a la derecha y a la izquierda puedo contarles uno más, es decir que hay 5.
Correcto. Y en la parte de abajo, que serían como los pisitos, hay 2 a la izquierda y hay 2 a la derecha. Perfecto. Y ahora simplemente puedo observar este triángulo acá, este otro triángulo acá. Y a la derecha creo que ocurre exactamente lo mismo. Excelente. Quiere decir que nos quedó correcto. Muchísimas gracias. ¿Listo? Ya Juan está listo y ya se puede ir a su casa por el día de hoy. No, mentira, todavía no. No, pero Okay. Pero la silueta nos quedó correcta, literalmente nos quedó correcta. Hicimos este análisis primero porque a veces cuando nosotros tenemos este tipo de ejercicio, puede que en algunos momentos se nos vaya alguna medida de más, alguna medida de menos, la figura a lo mejor nos quede más aplastadita, nos comamos uno que otro cuadrito, a veces eso es común que ocurre, ¿vale? Entonces, vamos a probar ahorita una nueva herramienta que es la que tenemos a la derecha de la opción del box, del cilindro, de la pirámide. Al ladito hay una herramienta que se llama extrude o extrusión. ¿En qué consiste esta herramienta? Nosotros podemos realizar un contorno mediante lo que es una polilínea, pero al final debemos cerrarla. Y esa polilínea le otorgamos una altura y automáticamente eso se convierte en un sólido. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dirigirnos todos, por favor, a una vista superior del sistema. Nos vamos a la vista plana, a una vista superior. Es decir, a una vista como por defecto. Vamos a quitar esto. Perfecto, vista superior. Listo. En esta vista superior vamos a realizar el dibujo de este elemento que tenemos aquí. ¿Listo? Con polilínea. Si por alguna casualidad no logro realizar toda la construcción completa, no importa que la hagamos por pedacitos porque al final la podemos unir o juntar. ¿Vale? Pero vamos a hacer en ese piso de trabajo todo este contorno y ya sabemos, si nos queda por separado, al final unimos todas las líneas para que la polilínea quede cerrada. Rápidamente, yo creo que en menos de un minuto ya podemos tener la silueta lista. Trabajemos hasta con polilínea. Aquí está. Prendamos restricción ortogonal. Y yo, para los compañeros de Zoom, voy a comenzar desde aquí. Comenzaré desde aquí y voy a realizar este proceso. ¿Ok? De aquí, luego haré estos dos pedacitos, seguiré esta construcción recta y luego intentaré resolver estas dos partecitas inclinadas. ¿Bien? Los que estamos por Zoom, ¿vamos bien hasta ahora? Ahí pudiésemos de pronto, Mónica, a trabajarlo como por separado. ¿Listo? No pasa nada. Es decir, le decía yo a los compañeros de Zoom que yo voy a comenzar por aquí. Voy a arrancar de aquí para acá, luego haré toda esta silueta. ¿Listo? Y cuando llegue aquí, que tengo una línea inclinada, yo lo que voy a intentar hacer es, por aparte, esta línea de referencia, esta línea de referencia y luego trazar esta otra de acá. Y luego lo mismo voy a hacer arriba, una línea de referencia por acá, una línea de referencia y trazo esta otra inclinada. Y luego al final lo que voy a hacer es a unir todas las líneas que me queden en un contorno cerrado. Bien, sigamos entonces nosotros por aquí. Vamos a poner un trocito para que se vea mejor. Perfecto. Ahora sí. Hasta acá abajo serían 2 unidades. Hacia la derecha serían 2 unidades más. Hacia arriba, 1 unidad. Hacia la derecha, 1.
hacia abajo 1, hacia la derecha 2, hacia arriba 2 y paro. En este caso voy a parar porque ahora me toca acomodar esas partecitas inclinadas. Les decía yo a Mónica hace ratito que me estaba preguntando que vamos a cambiar todo este tipo de línea y todo. Esto. ¿Perdón? Sí, sí está. Puede estar escondido, pero ahí está. Y vamos a cambiar aquí a segmentada. Salud. Ok, entonces, en este caso, yo voy a... lo peor? Que hacemos ese... ¿Perdón? Lo que voy a hacer yo ahorita es trazar una línea horizontal, como la que estoy marcando acá, de una unidad, luego una línea vertical de 1, es decir, horizontal de 1, vertical de 1, con la única finalidad de poder trazar esta línea inclinada. Y luego haré lo mismo para la parte de arriba. Trazaré una línea vertical acá, una línea horizontal también de 1, línea vertical de 1, línea horizontal de 1, para poder entonces realizar este otro trazo. Ya después al final las líneas rojas me tocará borrarlas. Vamos entonces por acá. Una línea horizontal de 1. Listo. Ahora otra línea vertical acá de 1. Listo. Ahora sí, voy a trazar esta línea que vaya de punto final a punto final. Y esta tiene que ser esta misma característica. No, tiene que ser con la de join o juntar. Esa está dentro de las de modificación. Nuevamente, ahora el pedacito de arriba que mide 1, el pedacito de la derecha que mide 1 también. Y ahora trazamos esta línea inclinada y le ponemos las mismas características que la anterior. Perfecto. Creo que voy a hacer lo mismo de una vez a la parte derecha, para aprovechar. Puedo hacer el mismo proceso o simplemente aplicar una simetría. Es decir, puedo decir que por aquí pasa un eje de simetría y copiar esto literalmente hacia el otro lado. Como a ustedes les parezca más sencillo, háganlo por ahí. Si se sienten más seguros, utilizando este método, repitan ese proceso por acá. Si se sienten más seguros, utilizando un eje de simetría y copiando hacia la izquierda, entonces háganlo por ahí. Yo para hacerlo más rápido, pues voy a utilizar una simetría. Activo dentro de los comandos de modificación. Busquemos, aquí están los triangulitos del mirror o simetría. Seleccionamos estos objetos y le damos Enter. Y luego por acá, punto medio, moviendo el cursor literalmente hacia arriba o hacia abajo. Clic para confirmar. Me pregunta que si quiero borrar los elementos iniciales, obviamente no los puedo borrar. Le digo que no. Perfecto. ¿Listo? Ahí está. Ya las líneas rojas las puedo borrar, ya no me sirven. Ya cumplieron su función. Y sigo el proceso de la construcción. ¿Vale? Vamos entonces acá. Voy de aquí hasta arriba. Nos toca dibujar 2 unidades. Hacia la izquierda, perdón. Sí, 2 unidades. Hacia la izquierda sería una unidad. Hacia abajo una unidad. Hacia la izquierda 3 unidades. Hacia arriba 1. Hacia la izquierda 1. Y hay 1 con este punto de acá. Perfecto. Hagamos la misma característica en todo. Bien, pregunto, ¿ya tenemos la silueta lista? Sí, perfecto.
Segunda pregunta, ¿la silueta nos quedó con líneas separadas o logramos ya unirla todas? ¿Ya unida? ¿También? ¿Por acá? Perfecto. Sin embargo, lo voy a hacer para los compañeros que estamos por internet. En el caso de que tengamos las líneas por separado, como por ejemplo lo que yo estoy haciendo, esta por separado, esta por separado, estas por separado, estas por separado, nos toca trabajar dentro de las herramientas de modificación. Lo veíamos cuando estábamos en 2D, herramientas de modificación. Una opción que se llama juntar o join. Es esta que tenemos aquí. Esta nos ayuda a unir dos segmentos que se estén tocando punta con punta. Seleccionamos la herramienta del join. Seleccionamos todos los elementos completos, enter. Y ahora sí, vamos a corroborar. Primeramente ya quedaron unidos. Y decíamos en algún momento que podemos verificar con el comando de lista a ver si esto es una polilínea cerrada. Revisemos estas características. La única palabra que hasta ahorita nos interesa es esta. Que la polilínea sea cerrada. ¿Perdón? Con el comando de lista. Es como escribir lista, pero sin la letra A. Ah, no, el total está en español, ¿cierto? Creo que sí debe ser con lista. ¿Te salió? Sí, perfecto. Normalmente nos da como información de los elementos que estamos tocando. De pronto, lo que son en este caso, las coordenadas de todos los puntos que conforman la figura, cuál puede ser, si es una figura cerrada, cuál es el perímetro, el área, en qué capa están, si es una polilínea abierta, si es una polilínea cerrada, etc. Entre más complejo sea el elemento, AutoCAD va a mostrar muchas más características en esta lista. Cerrar esto. Perfecto. Ya nos dimos cuenta que esto ahora es un contorno cerrado. Bien, ahora sí, vamos a volver, por favor, a una vista isométrica superior, suroeste, y el resultado debe estar similar a lo que tenemos ahorita en pantalla. ¿Cierto? Hasta ahí vamos bien. Hasta ahora vamos todos a la par. Perfecto. ¿Cuál sería entonces el siguiente paso? Tendríamos dos opciones posibles. Opción número 1, realizar el levantamiento o la extrusión de este elemento en función a la profundidad que nos está indicando el dibujo. Opción número 1. ¿Cuál sería la profundidad de este elemento? Si esta es la silueta, ¿cuánto es la profundidad? En este caso, hacia el eje Y. 1, 2, 3, 4 y 5 unidades. ¿Listo? Ahorita es como si estuviésemos viendo el elemento girado. Perfecto. Perdón. Esa podría ser la primera opción. Hacer el levantamiento del objeto y el segundo paso sería hacerle una rotación para dejarlo en la posición correcta en que nos aparece en la guía PDF. Esa sería la primera opción. Y la segunda opción de trabajo sería la inversa. Primeramente, levantar este perfil del piso, porque hasta ahorita lo hemos dibujado en el piso. Levantar ese perfil del piso y luego extruirlo hacia el fondo, lo que nos esté indicando estas unidades de los cuadritos. ¿Listo? Con cualquiera de las dos opciones nos debe dar el mismo resultado. ¿Vale? ¿Por cuál de los dos nos gustaría hacerlo? Rápidamente, para que lo hagamos todos juntos. ¿Cuál sería, perdón? Es decir, la segunda opción. Primeramente levantamos el perfil y luego empezamos a extruir. ¿Vale? Ok. Yo voy a ampliar ahora sí un momento la pantalla de AutoCAD porque necesito mostrarles otras herramientas. Bien. Dicen los compañeros por acá que el primer proceso va a ser levantar este perfil y luego que tengamos ese perfil levantado, extruirlo al fondo las unidades que aparezcan en el PDF. Nosotros, cuando estamos acá en la parte tridimensional de AutoCAD y empezamos a trabajar con sólidos, con todos estos elementos, hay una herramienta que empieza a aparecer que va a ser bastante útil para nosotros. Esta herramienta se llama el gizmo o el gizmo. Lo tenemos a un ladito, pegadito a las capas. Por favor, identifiquemos ese icono.
está la capa y a la izquierda de las capas debería estar el icono que dice gizmo. Ese es el que ahí debería aparecer. Ah, no, ese. Ok, vamos a desplegar un momentico esa pequeña flechita que apunta hacia abajo para ver los tres tipos de gizmos que nos presenta AutoCAD. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son esos tres tipos de gizmos que nos muestra AutoCAD? Mover, rotar y escalar. Ajá, el gizmo de mover, el gizmo de rotar y el gizmo de escalar. Y por último hay una que dice no gizmo, no quiero ese tipo de función en AutoCAD. ¿Cómo funciona esto? Normalmente siempre viene activo el gizmo de movimiento. Imaginemos que este es el objeto que tenemos acá. Este o estos gizmos que están acá solamente se visualizan cuando ustedes seleccionan un objeto. El icono va a ser bastante parecido al UCS, no va a ser el mismo, ojo, pero va a ser muy parecido al UCS. ¿Cómo funciona? Imaginemos que este es el sólido o el elemento que tenemos ahí en pantalla. Una vez que nosotros seleccionamos este objeto, aparecerá el gizmo, en este caso de movimiento, porque es el que está activo ahorita. Y ustedes van a poder observar tres ejes. El eje X, el eje Y y el eje Z hacia arriba. ¿Qué es lo que nos va a permitir esta herramienta? Cuando el gizmo de movimiento está prendido, ustedes van a poder realizar desplazamientos en función al eje que estén tocando. Es como si fuera una especie de riel, más o menos. Imaginemos que este es el objeto y aquí está el eje X. Y yo de pronto toco el eje X y es como si el objeto se posicionara sobre el riel del eje X y este es el único desplazamiento que yo voy a poder conseguir. Si nosotros seleccionamos el eje Y, entonces el objeto es como si se pusiera sobre el riel del eje Y y este va a ser el desplazamiento que va a realizar. Y si nosotros tocamos el eje Z, es como si el objeto se le pegara o estuviese pegado en el riel del eje Z y este va a ser el único desplazamiento que voy a poder conseguir. Eso cuando estamos hablando en función al gizmo de movimiento. Pero si entonces nos vamos al siguiente, que es el segundo, digamos para mí el más importante, segundo más importante, el gizmo de rotación. ¿Qué es lo que ocurre en este caso? Ya lo veremos ahorita. Cuando seleccionamos un objeto, ahora son unas pequeñas circunferencias que se les van a observar en los objetos que acaban de seleccionar. ¿Y cómo funcionan? Si nosotros seleccionamos la circunferencia del eje X, entonces es como si claváramos unos alambres a los lados y este va a ser el único proceso de rotación posible. Si seleccionamos la circunferencia del eje Y, entonces el eje se le coloca por acá y este va a ser el único proceso de rotación. Y si colocamos el siguiente, pues entonces ese es el único que va a servir para poder realizar dicho proceso. Probémoslo rápidamente. Paréntesis antes de probarlo, se me olvidaba. Estos gizmos solamente se pueden visualizar cuando tenemos un estilo visual diferente a la estructura alámbrica 2D. ¿Listo? Si tenemos el 2D wireframe o estructura alámbrica 2D, el gizmo nunca va a aparecer. Porque el gizmo solamente está hecho para el 3D. ¿Listo? Entonces, si queremos de pronto trabajarlo en algo que en 2D, como por ejemplo esto que tenemos en pantalla, tenemos que utilizar algún estilo visual que sea distinto a la estructura alámbrica 2D. ¿Listo? Y ahí en ese momento sí va a aparecer. Comencemos entonces para ver cómo funciona esta herramienta. Hasta ahorita, el gizmo de movimiento está prendido, es el que siempre está activo. El estilo visual que yo tengo en este momento es el conceptual. Voy a seleccionar este contorno y observemos el gizmo que nos aparece acá. Este es el de desplazamiento o el de movimiento. ¿Listo? Voy a cambiarlo un momento para que podamos verlo con el gizmo de rotación. Ahora observemos el que nos sale en el objeto. Si estamos en un estilo visual,
de estructura alámbrica 2D, por mucho que seleccionemos el objeto, el gizmo nunca aparece. Solo aparece en algún estilo visual para 3D. Entonces, probemos ahorita simplemente cómo funciona en cuanto al gizmo de movimiento o desplazamiento. Voy a seleccionar este objeto y automáticamente el programa me va a colocar los 3 ejes posibles para realizar desplazamiento. Si tocamos el eje rojo, que es el eje X, pues entonces el riel será el eje X y a partir de ahí se moverá a la derecha o a la izquierda. Si tocamos el eje verde, que es el Y, el riel se colocará en ese eje y yo podré mover hacia atrás o hacia adelante. Y si tocamos el eje azul, que es el Z, o la flecha azul, que es la Z, entonces el riel será ese eje y nosotros podremos mover hacia arriba o hacia abajo. Dependiendo el que nosotros toquemos, va a ser el resultado del desplazamiento. Yo voy a probar ahorita a tocar al eje X. Fíjense que apenas posicionando el cursor sobre la flecha del eje X, es como si se nos marcara ese riel de manera automática. Confirmo con un clic y ahora yo puedo desplazar este objeto a la derecha o a la izquierda sin ningún tipo de problema. Sea de manera arbitraria, sea con alguna medida. Lo mismo nos va a pasar a nosotros con el eje Y en este caso. Si tocamos el eje Y y hacemos clic sobre él, podremos mover hacia adelante o hacia atrás. Y si estamos tocando el eje Z, el desplazamiento será o hacia arriba o hacia abajo, dependiendo nuestro resultado. ¿Perfecto? Voy a hacer ahora la prueba, pero con el gizmo de rotación o el de giro. Observemos entonces ahora cómo aparece ese gizmo en pantalla. Si nosotros seleccionamos la circunferencia, la roja, que es la del eje X, es como si su objeto se atravesara una especie de varilla o algo como eso en el sentido de la X y a partir de ahí ustedes van a poder hacer las rotaciones como si fuera la comida del pollo a la brasa, ese mismo sentido, y el pollo va a quedar dando vueltas de esa manera. Lo mismo va a pasar con este objeto. Observemos que cuando tocamos el eje X o la circunferencia del eje X, este va a ser el resultado de la rotación que yo estoy ahorita indicándole a AutoCAD. Si seleccionáramos el verde, que es el eje Y, entonces el resultado de la rotación va a ser este que está acá. Perfecto. Y si llegáramos a tocar el azul, que es el eje Z, entonces este sería como si fuera una especie de disco de vinilo, este sería el resultado de la rotación. Primeramente, ¿qué necesitamos? ¿Aplicar movimiento o aplicar rotación? Ya sabemos, nos toca aplicar rotación. Ahora, ¿con cuál de los 3 ejes a nosotros nos va a dar el correcto resultado de parar ese perfil del piso y ponerlo completamente vertical? En este caso, el rojo es ¿cuál eje? Ajá, hagamos siempre la misma relación de colores. Lo que está en el gizmo con lo que está en el UCS, y así es más fácil empezar a distinguir uno con el otro. De hecho, el eje X o la circunferencia roja es la que nos va a ayudar a realizar el proceso correcto. ¿Listo? Para que sea más sencillo este proceso de rotación, ustedes pueden presionar o activar la restricción ortogonal y AutoCAD lo que va a hacer es dar brincos de 90 grados con esa herramienta de rotación. Es decir, nos va a ayudar a hacerlo todavía mucho más rápido. Vamos entonces primeramente a aprender la restricción ortogonal. Y ahora sí, ya sabemos que nos toca tocar la circunferencia en color rojo. Simplemente movemos el cursor, en este caso hacia arriba, para darle la rotación de 90 grados y con un clic confirmamos. Perfecto. Ahora sí, yo le voy a dar escape para cancelar selección y observemos cómo nos está quedando este perfil.
Si estoy en una vista frontal, este va a ser el resultado, el correcto. Si estoy en una vista superior, veré simplemente unas lineecitas. ¿Ok? Perfecto. Hasta ahorita, compañeros, vamos bien con esta parte. Listo. Ya lo que nos queda es lo más sencillo. Aplicar la extrusión. Y ese es el comando que tenemos aquí a la derecha, aparece con el nombre de extrude. Ojo, cuando apliquemos el comando de extrusión, tenemos que estar muy pendientes que la polilínea esté cerrada. Porque si la polilínea está abierta, el resultado de la construcción no va a ser un sólido, sino que va a ser una superficie. Es decir, perdón, como si fuera el rollito de cartón del papel de baño. Solamente modelo la cáscara y por dentro me va a quedar completamente hueco. Y si el elemento es superficie, no podemos aplicarle las herramientas de edición de sólidos, porque ellas solamente son válidas para los sólidos, valga la redundancia. Bien, entonces, activemos por favor la herramienta del extrude o la extrusión. Activamos por favor la herramienta de la extrusión y veamos qué es lo que nos dice en la línea de comando. Parte inferior, línea de comando. El comando es este aquí arriba. ¿Ok? Este es el comando. Primeramente, ¿qué es lo que nos está pidiendo AutoCAD? Ajá, designarle el objeto, ¿listo? Para poder realizar la extrusión. En este caso, el objeto que tenemos que seleccionar es el perfil que ya hemos creado previamente. Entonces, simplemente un clic sobre él y le damos Enter para pasar al siguiente paso. ¿Ok? Cuando nosotros hacemos esa selección y le damos Enter y movemos el cursor, automáticamente parece que se estuviese estirando todo ese perfil convirtiéndose en un sólido. Ahora sí, ¿cuál tiene que ser la profundidad, según el PDF, que tiene ese elemento? ¿Cuánto? 5. Vamos a colocarle el valor, Enter, y listo. Y este tiene que ser el resultado final. Si lo comparamos con lo que tenemos en el PDF, debería estar idéntico. Y ahí tenemos el resultado. Esta herramienta de la extrusión a ustedes les va a servir mucho cuando tengamos perfiles o contornos cerrados y luego necesitemos a ellos empezarlos a extruir o darle una profundidad y convertirlos en sólidos. Bien. Hasta ahorita, compañeros, compañeras, preguntas con este comando de la extrusión. ¿Cómo vamos? No, en el caso de la dirección debería haber otro objeto que le indique en qué sentido es que se va a extruir. Normalmente la extrusión con esta, que es la simple, es la recta. Pero por ejemplo, imaginemos que tengas el perfil aquí y tengas de pronto una copia de este u otro objeto como por acá. Tú le puedes trabajar con dirección y seleccionar el destino y la extrusión debería hacerla más o menos en este sentido. ¿Listo? Por si acaso, de pronto nos queda las ganas de probar. Bien. Esta, como decíamos, es una herramienta pues bastante útil en la creación y generación de sólidos. Vamos a probar ahorita otra herramienta que también nos va a servir muchísimo para la creación de un sólido. Y para eso necesitamos que en la vista superior de su ejercicio realicemos la siguiente construcción. Vamos a realizar el dibujo de dos cuadrados que midan 5 por 5 y que esos dos cuadrados estén entrelazados más o menos así, como lo que tenemos ahí en el tablero. ¿Listo? Intentemos dibujar dos cuadrados
de 5 por 5 y que ellos estén más o menos de esta manera. Compañeros por internet, más o menos algo así, ¿vale? En la vista superior o en la vista top de AutoCAD. Okay, vamos a crear acá un rectángulo. Y luego esto lo voy a copiar. Y luego vamos a hacer lo siguiente, lo vamos a copiar lo mismo hacia un lado. Vamos a necesitar ahorita esto nomás. Cuando ya tengamos esos dos cuadrados de 5 por 5, vamos a copiarlos hacia un ladito y vamos a tener dos. ¿Ok? Dos pares de figuras de esa de los cuadrados. Ya tenemos la figura en pantalla. Sí, la medida. Pero parece que tuviera una rotación aquí. Cinco, que va a ser primero el resultado, y luego 5 se quedan. Y para acá. Este es el 5%. Ahora copia este, que más o menos así. Y lo que está parecida, la puedes copiar hasta otro lado. No, así que tenemos las separadas. Ahora un clic para confirmar. Ahora por copiamos estos celularitos que nos queden así, dos parejas de cuadrados. Bien, vamos a hacer primeramente una prueba con esto que tenemos acá, ¿vale? Vamos a irnos a una vista, ahora sí, isométrica superior suroeste. Vista isométrica superior suroeste. Y yo voy a borrar lo anterior porque ya no, ahorita no me hace falta. Ustedes sí lo pueden guardar si quieren. Bien. Vamos a hacer una extrusión recta de estos dos cuadrados que tenemos aquí. Pero lo vamos a hacer por separado. Uno de los cuadrados, ustedes deciden cuál, lo vamos a extruir a 3 unidades de altura y el otro cuadrado lo vamos a extruir a 5 unidades de altura. Uno a 3 y uno a 5. Ustedes deciden cuál de los dos, no pasa nada. O si no, de pronto tiran un poquitico la órbita para ver la pantalla. Bien, ya tenemos los dos sólidos, ¿cierto? Perfecto, por aquí, compañera, ¿sí? Uno tiene que ser a 3 y el otro tiene que ser a 5.
No, pero en teoría pues nos debería quedar como lo tenemos ahí en la pantalla. Que si damos una rotación de esto, una órbita, debería verse más o menos así. ¿Ok? Ok, vamos a revisar que el sólido nos quede más o menos así, ¿sí? Como uno dentro del otro, más o menos. Esa es la idea. De que los elementos nos queden más o menos como uno dentro del otro. Fíjense lo que tengo ahí en el televisor proyectado. ¿Vale? Así tiene que ser. Que uno le quede más o menos dentro del otro. Esa es la idea. Perfecto. Ahora sí. Los dos hacen uno de tres y el otro de tres. Como se te ve, intenta dar un poquito de órbitas para ver la parte de atrás. Intenta darle órbitas para ver. Ah, sí, exactamente. ¿Listo? Para que quede como y dejarlas para que en teoría, las dos siluetas deben estar en el mismo nivel, ¿cierto? Pero que no le cambiamos la tarea. Comencemos primeramente con esto. Tú decides qué hacer primero, la adelante, primero la adelante. Las dos instrucciones van a ser hacia arriba, ¿vale? Enter para confirmar. Esa va a ser el primer modo de instrucción. Esa. ¿De cuánto? 5, perfecto. Bueno. Ahora vamos con la otra. El mismo proceso, activamos la herramienta. ¿Okay? Movemos hacia arriba y entonces esa va a ser la de 3, ¿correcto? Así tiene que quedar. Con la órbita. Luego te la puse para que podamos ver la órbita contigo. Puede ser la proyección, la perspectiva que queda. Pero si la hicimos toda de 5x5, la otra tendría que estar con esa misma ascensión. ¿Okay? Bien, así es como deberíamos ahorita estar observando nuestro sólido. ¿Ok? Vamos a ponernos otra vez acá una vista isométrica. Antes de probar la herramienta de la que se llama presionar tirar o press pull, vamos a mostrar ahorita la siguiente herramienta de modificación o edición de sólidos que está debajo de la que dice unión de sólidos. Ya vimos ahorita cómo unir o sumar dos sólidos que se están tocando o que está una porción dentro de otra. Pero ahora vamos a tener la posibilidad de hacer una resta o una sustracción de sólidos. Esa resta o sustracción de sólidos funciona más o menos de la siguiente manera. Si yo les digo a ustedes cuánto es 5 menos 3, ¿cuánto es el resultado? ¿Cuánto? 2, ¿cierto? Pero si yo les digo a ustedes 3 menos 5, ¿cuánto es el resultado? 3 menos 5. Sería en este caso menos 2, ¿cierto? Más o menos ese proceso de quién es el mayor y quién es el menor influye en AutoCAD al momento de nosotros hacer la recta. Por ejemplo, hagamos el ejercicio mental un momento. Si yo le digo que a este grande le quiero restar el contenido del pequeño, ¿cómo nos debería quedar el resultado? Si a este grande yo le digo que voy a restarle el contenido de este volumen pequeño, ¿cuál debería ser el resultado final? ¿Cómo se les ocurre? Quedaría con un huequito, pero no desde arriba, quedaría más bien por acá. Como si fuera la esquinita, no lo sé, de un centro comercial o alguna parte por ahí que vayamos a visitar. ¿Listo? Pero si más bien nosotros decimos que a este pequeño le vamos a quitar el contenido del grande, ¿cómo entonces sería el resultado? ¿Cómo podría ser nosotros imaginarnos ese resultado?
A este le quito el contenido de este grande, ¿cómo nos quedaría el resultado de este pequeño? Nos quedaría como una L. ¿Listo? Ese resultado, ese proceso es el que tenemos que siempre tomar en cuenta al momento de hacer una resta. ¿A quién le voy a restar y cuál es el elemento que voy a restar? ¿Listo? Parece un jueguito de palabras, pero funciona de esa manera. Veamos a ver un segundo para ver cómo funciona este comando. Yo lo voy a hacer por acá y nosotros lo podemos probar también en nuestros equipos. Vamos a activar el comando de la resta o la sustracción de sólidos. Primeramente, siempre debemos seleccionar el objeto a quien le queremos quitar la masa. Siempre es el primero a quien le queremos quitar la masa. Hasta ahorita yo voy a tocar el más grande, el de 5. Selecciono el primer objeto y le doy Enter. Y luego, en segundo lugar, debo seleccionar cuál es la masa que voy a quitar. En este caso voy a seleccionar el pequeño. Enter. Y observemos el resultado de la resta. ¿Era más o menos como lo estábamos imaginando? Este fue el resultado de la resta. Yo voy a hacer un momento de deshacer y ahora voy a hacer la operación inversa. Como cuando les pregunté cuándo es 3 menos 5. Voy a activar nuevamente la sustracción de sólidos, pero ahora le voy a decir a AutoCAD que el primer sólido, es decir, a quien le quiero quitar la masa, va a ser el pequeñito. Enter. Y luego, en segundo lugar, la masa que voy a quitar. El más grande en este caso, Enter. Y observemos el resultado. ¿Fue lo que teníamos ahorita en nuestra mente? ¿Que no se iba a qué? Ah, no, sí, se va por completo. Todo el sólido completo desaparece porque es lo que estoy restando. ¿Ok? Este sería entonces el resultado de la red. El siguiente comando, el que está debajito de él, es simplemente la intersección de sólidos. Es decir, en el caso que tengamos dos sólidos que se estén uniendo uno con el otro, yo puedo pedirle a AutoCAD que por favor me genere el sólido que hay en común entre ellos dos. Observemos la ilustración que nos aparece por acá. Hay un sólido número 1 señalado o en color verde y hay un sólido número 2 realizado en color gris. Cuando activamos la herramienta de la intersección de sólidos, entonces el que tenemos a la derecha, que sería como el rosadito o el rojo, sería lo resultante entre ellos dos. Vamos a activarlo un momento y hagamos una prueba aquí rápida. Voy a activar la herramienta de la intersección de sólidos y voy a seleccionar de una vez los dos objetos. Al darle Enter, automáticamente el programa me va a dejar la masa que hay en común entre esos dos sólidos que se estaban tocando. Esa era la parte común que había entre ellos dos. Es decir, desapareció todo lo demás y solamente conservo lo que había en común entre ellos dos. ¿Bien? ¿Hasta ahorita alguna pregunta con estos dos comandos complementarios? ¿Vamos bien? Listo. Probemos ahora sí el que les tenía pensado dar, que es la herramienta de el press pull, o en español aparece como presionar, tirar. Esa herramienta la encontramos aquí chiquitita. Es esta que tenemos aquí. Suele estar a la derecha de la instrucción. Es un pequeño icono y tiene puras flechitas apuntando en diferentes partes. ¿Pudimos encontrar el icono? Sí, por aquí también. Presionar, tirar por aquí. Excelente. Este comando a nosotros nos brinda una especie, primeramente como una especie de instrucción. Es la primera cosa en cómo podemos encontrar esto. La particularidad es que no necesita que nosotros creemos un contorno cerrado, sino que podemos tener una porción delimitada por líneas y esa porción nosotros la podemos levantar. Me explico. Imaginemos que tenemos una silueta triangular de esta manera. Perfecto. Y tenemos de pronto una circunferencia así. ¿Listo?
Vamos bien hasta ahora. Tengo un triángulo y tengo una circunferencia. Con esta herramienta del press pull o presionar tirar, yo le puedo decir a AutoCAD que quiero que él considere esta porción como si fuese un perfil y esa porción es la que le va a otorgar una altura, la altura que yo decida. O por el contrario, yo le puedo decir a AutoCAD que más bien quiero que utilice esta porción de aquí atrás, es decir, que considere todo este perfil completo y ese es el que me va a ayudar a hacerle el levantamiento o la extrusión. Es decir, no hace falta contar con un perfil cerrado para poder realizar una extrusión. Esa es la primera modalidad de uso. Y la segunda modalidad de uso es, si ya nosotros tenemos un sólido con caras ortogonales, no pueden ser caras curvas, con caras ortogonales o caras planas, nosotros podemos ese elemento jalarle la cara o presionarle la cara como si estuviésemos estirando o encogiendo el sólido. Es decir, si este es el elemento y yo le digo a AutoCAD que quiero a través de esta cara presionarlo, entonces esto va a realizar este proceso. Se va a hacer más pequeño y esta parte de acá va a desaparecer. O por el contrario, si le digo a AutoCAD a través de esta cara quiero jalar esto, entonces se estirará este elemento y nos quedará mucho más grande. ¿Listo? Es la segunda forma en que nosotros podemos utilizar esta herramienta. Vamos a hacer entonces ahorita la prueba con estos contornos que acabamos de dibujar. ¿Ok? Y vamos a emplear la parte, marquémosla aquí. ¿Ok? Marquemos primeramente esta parte. Y a esto le vamos a colocar una altura de 3, sería la primera. Luego vamos a utilizar la del medio. Y esta va a ser de 5.5. Y luego la de atrás con una altura de, pongámosle 10. ¿Listo? Vamos a intentar hacer eso. Activemos, por favor, la herramienta del press pull o presionar tirar. Herramienta de press pull o presionar tirar. Y ahora nos toca a nosotros acercar el cursor al espacio o a la porción que queremos que AutoCAD considere para hacer dicha extrusión. Cuando colocamos el cursor aquí, automáticamente el programa va a generar un pequeño contorno celeste, como lo tenemos ahí en pantalla. Y cuando ya AutoCAD identifique ese contorno o esa silueta, confirmamos con un clic y le damos la altura del elemento. En este caso, esta primera es de 3 unidades. Y este tiene que ser el primer resultado. ¿Listo? Yo le acabo de dar una vuelta hacia la parte de atrás para verlo más cómodo. Porque hasta ahorita lo teníamos de esta manera. ¿Ok? Vamos a borrar esto. Hasta ahorita lo teníamos de esta manera, entonces yo con la órbita voy a irme a la parte de atrás para trabajarlo un poco más cómodo. ¿Ok? Listo. Ya tenemos hecho el primero. Ahora probemos el espacio pequeñito que está identificado en el tablero con el color verde. Activamos la misma herramienta, presionar tirar o el press pull. Tocamos esa porción interna, hacemos un clic para confirmar y ahora sí le otorgamos la altura. En este caso sería 5.5. ¿Listo? Y ya el elemento debería estar agarrando esta forma más o menos. Ahora hagamos el final. La última porción, esta sería de 10 unidades. Y el resultado final de la construcción debe ser
como lo que yo estoy mostrando aquí en pantalla. Este debería ser el resultado. Vamos a probarlo, por favor, y que a todos nos quede de manera correcta. Vamos por aquí. ¿Con qué? Salud. Yo no traigo una fogata. Ajá, probemos entonces hacer ¿lo probaste? Ahora, nos acercamos al primer perfil que vamos a trabajar. Hacia arriba, ese tiene que medir primero 3.5. Perdón, 3. Listo, para finalizar. Fíjate que ahora esta altura te tapó lo que estaba por detrás. Como es incómodo trabajar de esa manera, utiliza la bolita e intenta darle la vuelta a todo tu modelo. La primera, la bolita. Es la posición que más te haga. Escape para cancelar. Y volvemos a activar entonces ahora el recúpulo presionar girar. Ahora nos dedicamos al diseño. Hacia arriba, pero primero hacia arriba. Esa es de 5 minutos. Escape para finalizar, de todo esté correcto, y ahora repetimos el proceso con la bola. Hacia arriba. La puedes escribir con tu teclado. Puedes escribir ST, que es de distancia. Enter. Y ahora se puede tocar los puntos para medir. Pero tendría que ser lo más práctico sería de ver que sea verde. ¿Qué pasa aquí? Si tocas este y tocas este, a simple vista parece que era una línea recta, pero no lo es. Dale un momentico, una bolita sencilla. Roca los bolitas ella y fíjate que no. Esta es una lista y esta es otra lista distinta. Tienes que decidir cuál es la que vas a medir. Si es esta o es esta completa. Entonces, si puedes aplicar por favor el comando de distancia. Distancia solamente lo que nos falta. Y aquí lo tocaste va a decir. Dice delta X, delta Y y delta Z. Delta X es la distancia en X, delta Y es la distancia en Y y delta Z es la distancia en Z. Muy bien, hasta ahorita. Compañeros, compañeras, preguntas con este otro comando. Te toca mover el cursor hacia aquí. El control, el espacio interno del control. Teníamos otra posición para bien, ya para finalizar en la sesión de hoy, comentamos que la herramienta del Press Pull, esta fue la primera opción que hicimos. A partir de ciertos contornos le dimos la altura. Pero en el caso de que nosotros queramos estirar las caras o presionar las caras, también lo podemos hacer. Y en ese aspecto podemos literalmente transformar este resultado. Por ejemplo, si yo activo nuevamente la herramienta del Press Pull o presionar tirar y me posiciono con el cursor, por ejemplo, en esta cara superior y hago un clic sobre ella, esta la puedo hacer más pequeña o la puedo hacer más alta, dependiendo cómo vaya siendo mi necesidad o mi exigencia. Esta operación solamente la podemos hacer de manera perpendicular a las caras.
solamente la podemos hacer de manera perpendicular a las caras. Esta herramienta entonces a nosotros nos ayudará, como decíamos ahorita, a transformar un elemento tanto como sea necesario para nosotros. La misma, el press pull. En este caso seleccionamos las caras y esa cara se puede presionar o se puede tirar. Pero solo ocurre de manera perpendicular. ¿Qué quiere decir? Si tuviésemos un triángulo, entonces alguna de las caras de ese triángulo, de esa prisma de base triangular, mejor dicho, se va a estirar de manera perpendicular a la posición que esté. ¿Listo? No es que se va a hacer un poco más grande o más pequeño. Bien, listo. Por ahorita vamos a hacer una pausa. Y vamos a dejar un ejercicio para que nos vaya ayudando a ir, digámoslo de esta manera, estimulando nuestra mente en el sentido de el modelado tridimensional. Y para eso vamos a utilizar este ejercicio. ¿Se acuerdan de este ejercicio? ¿Listo? Ya teóricamente ese ejercicio lo tenemos dibujado nosotros en 2D, porque lo hicimos hace unos días. Ahora vamos a intentar, en función a esas líneas que ya existen, intentar modelar este elemento hasta donde lleguemos, hasta donde de pronto digamos, no, creo que el profe no nos ha enseñado a hacer esto, no lo voy a poder hacer. ¿Listo? Intentemos avanzarlo o arrancarlo hasta donde nosotros creamos es posible hacerlo. Aquí tenemos unas siluetas, tenemos una vista superior, tenemos una vista frontal. Ustedes pueden decidir cómo abordar este ejercicio de manera tal que nos quede más o menos de esta forma. ¿Listo? Este va a ser más o menos el resultado final de la pieza. Hay de pronto un par de cositas que yo confieso todavía no lo hemos estudiado, pero por lo menos en función a lo que ya conocemos ahorita, tenemos la posibilidad de hacer toda esta base, que tiene como una forma de U o una forma de C. Con los conocimientos que ya tenemos hasta el día de hoy, esa base, que tiene como una forma de C, ya la podemos hacer. Podemos crear, aunque no hace falta, porque ya lo tenemos en la vista de fachada o en la frontal, el perfil frontal, como lo hicimos con la figura de la X, le damos una extrusión, empezamos a crear los elementos donde están las perforaciones, que son otros cilindros. Con la herramienta de resta empezamos a quitar rellenos de sólidos y poco a poco el elemento va agarrando forma. Bien, entonces intentemos avanzarlo y mañana me cuentan por Zoom a ver cómo les fue. ¿Listo? De todas maneras, mañana vamos a intentar adelantarlo también dentro de la clase. Bueno. No, lo pueden hacer ahí mismo, pero mi sugerencia siempre es la siguiente. Nunca utilicen el mismo 2D para crear el 3D. Es decir, agarren ese 2D, cópienlo y péguenlo a un ladito y esas líneas, esas sí las pueden agarrar para hacer 3D. Cuando estamos en 3D no vamos a necesitar ni cotas, ni rellenos, ni sombreados, ni líneas segmentadas, ni líneas de ejes. Eso lo dejamos solamente para el 2D. Nos va a servir de referencia para el 3D, pero a la final esas líneas ya no nos van a servir. ¿Sí? Vamos a intentarlo. ¿Listo? Bien, por ahorita nos va a tocar hacer una pausa y lo vamos a ver mañana, 8 de la mañana, vía Zoom. Cualquier duda que se les vaya presentando acerca de la elaboración del ejercicio, o la podemos escribir por correo, o de pronto la dejamos anotadita y la planteamos a todo el grupo completo en la clase de mañana. Bien, les deseo a todos un feliz día, una buena jornada, que no les dé mucho frío el día de hoy, y si no, pues se colocan una buena chaqueta. ¿Listo? Dame un segundito. Paola, te veo con la mano levantada. ¿Ibas a comentar algo? Profe, es que no sé si tomaste asistencia, entonces para que no me quede la falla. No, mañana la tomamos en clase. La de Ok. ayer y la de hoy también. Ok, bueno, vale, profe, gracias. Listo. Bueno, compañeros, les deseo a todos un feliz día, una buena jornada.
Cuídense mucho y nos vemos mañana día Zoom. ¿Listo? Entonces, esto va a ser Ejercicio que teníamos ahorita para lo que se llama nuestro proceso. Profe, Ana. hoy tampoco, la lista la cuadramos mañana también, sí. Mañana tomamos la de ayer y la de hoy también. Listo, profe. Gracias. Cuídense mucho, compañeros. Un feliz día para todos. Feliz jueves.